Pues por buena costumbre, por ser palabra de Dios, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no tema delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que me permitas hablar tu palabra con denuedo en este lugar, una palabra de bendición para cada uno de los hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, porque tú eres el que vive, porque tú eres el que reina. Sujetamos todo espíritu a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús, y a nuestra obediencia, a nuestra palabra, a nuestra autoridad en el nombre de Jesús. Ubique a sus niños a su lado para que controle, ¿verdad?, esa disciplina, ese orden, porque cada día, o como dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El tema de esta exhortación es, aleluya, llamados a ser guardianes del hogar. Llamados a ser guardianes del hogar. Vamos a repetirlo en el nombre de Jesús. Llamados a ser guardianes del hogar. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de un guardián, estamos hablando de una persona que tiene el compromiso de cuidar, de velar a algo que está a su cuidado. Cuando hablamos de un guardián, esta palabra de guardar, de guardián, de ser un guardador, fue la misma palabra que utilizó el Señor cuando le dijo a Adán que guardara el huerto, que lo cuidara, que lo vigilara. Una palabra en hebreo que quiere decir chamar, que tiene que ver con mantener y custodiar el lugar. En este caso, cuando el Señor nos llama a ser un guardián del hogar, es también nosotros tener esa capacidad, ese compromiso de custodiar nuestro hogar, nuestra familia, de velar por nuestra familia. En días pasados estuvimos hablando la primera parte de esta charla, si se puede decir, sobre la familia, y hablamos que la familia debe estar bajo el diseño de Dios. Hablábamos que el diseño es la estructura por la cual se desarrolla algo, camina algo, se forja algo. Entonces, el Señor, quien fue el creador de toda la familia, quien es el Señor que da esta institución, porque sabemos que la familia es la primera institución creada por Dios, y si es creada por Dios, quiere decir que debe estar dirigida bajo el diseño de su creador, de Dios. Y hablábamos que dentro del diseño de Dios está que la familia viva en amor, en armonía, en unión, que el esposo ame a la esposa y que la esposa respete al esposo. Hablábamos que los hijos deben obedecer a sus padres, que los padres no deben de provocar a ir a sus hijos para que se pueda haber una armonía, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que como familia debemos de estar bajo el diseño de Dios, entendemos que para esto necesitamos ser un guardián del hogar. Porque no podemos estar bajo el diseño de Dios
cuando no guardamos, cuando no somos un guardián de nuestro hogar, cuando no vigilamos nuestro hogar. Donde leímos en el libro de Nehemías, se estaba dando una situación. El pueblo de Israel estaba pasando por una crisis, tanto espiritual como terrenal, si se puede decir. Había división entre el pueblo, había ruinas, había hambres, había enemistades entre el pueblo, había división. Y así hoy en día hay muchas familias. Por eso he tomado este verso para, a partir de esa historia, traerlo a estos tiempos, de que la misma situación que se vivía en tiempos de Nehemías, hay familias que están viviendo la misma situación. Los muros en ese tiempo, los muros de Israel estaban derrotados. Sabemos que cuando hablamos de muros, estamos hablando de seguridad, de protección, una cerca, un cuidado. Pero cuando no hay muro, entonces el lugar está expuesto a que entren enemigos y ataquen el lugar, como solía hacerse en la historia. Entonces, en la actualidad, nosotros espiritualmente debemos levantar muros para cuidar nuestra familia. Y si comparamos el tiempo de Nehemías, que los muros estaban destruidos, había ruinas, hoy en día también no podemos negar que hay en familias que hay muros que están destruidos o están agrieteados. Y necesitamos vigilar, observar, hacer un autoanálisis de mi familia y ver en qué parte del cerco, como cristiano que soy, como cabeza de mi hogar que soy, en qué parte tal vez hay una grieta, en qué parte tal vez hay un derrumbe, en qué parte tal vez del muro que debo tener para cuidar mi familia hay un descuido. Entonces el Señor está llamando a estos tiempos a que seamos guardianes del hogar, que seamos un cuidador, porque sabemos que tenemos un enemigo. Y ese enemigo no está relajando. Ese enemigo es un enemigo que está, como dice la Biblia, como un león rugiente buscando a quien devorar. Ese enemigo está, como dice la palabra del Señor, matando, engañando, destruyendo. Y si nosotros no nos apercibimos, si nosotros no tenemos la actitud de guardián con mi familia, entonces no cree usted que ese enemigo a su familia no le va a tocar. Por más espiritual que usted esté, va a llegar un momento en que el enemigo va a querer entrar a dañar su familia. O si no, vamos al libro de Job, donde dice la palabra que Job ayunaba, oraba por sus hijos, por si acaso sus hijos habían ofendido al Señor. Sin embargo, cuando el Señor entra a Job en un proceso, dice que el enemigo dice, ¿y cómo no va a temer Job a Dios si tú no tienes cercado? ¿Cómo estaba Job provocando que el Señor cercara a su familia? Job era un hombre santo, un hombre que oraba, que vigilaba, era un guardián de su familia. ¿Cómo lo ve? Inmediatamente usted ve que dice que él hacía propósito, si por si acaso sus hijos habían ofendido al Señor, él oraba, él se sacrificaba a él con tal de que sus hijos alcanzaran misericordia delante de Dios. Y esa acción que tenía Job estaba provocando que Dios hiciera un cerco en su familia y todo lo que él tenía. Por eso cuando el enemigo plantea esta conversación con Dios, le dice, ¿y acaso teme? ¿Cómo no va a temer? Te va a temer de balde porque es que tú lo tienes cercado. Entonces nosotros tenemos que saber que para ser un buen guardián necesitamos tener la actitud que tenía Job. La oración en la familia no puede faltar, porque para ser un buen guardián espiritual no podemos descuidarnos de la oración. Padre, madre, no podemos descuidar la oración. Hay muchos enemigos que están atacando los hogares, las familias les están destruyendo. Y si nosotros no nos apercibimos, no crea usted que porque usted sea siervo, su familia también lo va a llevar en el asunto. Necesitamos estar apercibidos, ser un vigilante. Cuando las personas contratan un guardia para que cuide un lugar, ese guardia está uniformado, ese guardia está armado y ese guardia se supone que no debe dormirse porque el compromiso que tiene es de cuidar el lugar. Usted va a los bancos porque los bancos tienen dinero, cosas de valor, y usted va a ver guardias ahí.
Usted va a ir a una bomba de gas o gasolina en la noche y usted va a encontrar guardias ahí. Usted puede ir donde venden diamantes, perlas, anillos, joyas. Va a encontrar guardianes ahí. Porque esas personas están cuidando que no pase nada. Gloria al Señor. Porque si no hubiese pasado nada, no existieran los guardianes. No hubiese sido necesario que contratar guardianes. Porque hay algo de valor. Las familias es algo de mucho valor. Más de valor que el oro y que la plata. Porque las familias, cuando se van formando, usted puede provocar que su familia sea una generación que le sirva a Dios o que le sirva al mundo. Sus hijos son la nueva generación de mañana. Si usted lo cría hoy bajo el perfil de Dios, va a saber que va a ser un siervo mañana. Pero si usted no cuida su familia, si usted no guarda su familia, entonces el enemigo puede de alguna manera afectar su familia, el diseño que está en usted. Por eso usted ve que hoy en día, aunque usted sea cristiano, hay muchos adolescentes, gloria al Señor, que son atacados por el enemigo. Eso es lo que más el enemigo le va a tirar, porque los que están en el mundo ya lo tiene agarrado. Entonces, ¿a quién está atacando? A los adolescentes, a los hijos de los siervos. ¿Qué le está haciendo? Invitándole a conocer lo que el mundo ofrece. Le da, le brinda bebidas, dinero, todo lo que el mundo le ofrece, para que amarrarlo y así su familia sea afectada por el enemigo. Pero si usted es un vigilante, usted inmediatamente va a ver cuando el enemigo intente entrar a los muros de su familia. Inmediatamente usted va a ver y dice, ven acá, ¿por qué tú estás llegando a esta hora de la noche? ¿Dónde tú estabas? Hijos que salen de su casa y los padres no saben dónde están. Por más adultos que estemos, no podemos salir así. Todavía usted está casado y está en otro hogar. Y si usted va a tener una salida, no sale así. Entonces debe de formar a sus hijos que cuando vayan a salir, le diga dónde va a estar, con quién va a estar. Tanto hembras como varones. Porque solemos sobreproteger muchas veces a las hembras y soltamos a veces a los varones. A los varones también hay que cuidarlos, ponerle límites, reglas, para que no se críen silvestres, sino bajo un perfil. ¿Y eso cuándo lo vamos a hacer? Desde pequeño. Porque si nosotros no empezamos a forjarlo desde chiquito, cuando grande va a ser más difícil. Por eso en la conferencia pasada les recomendaba que traigan a sus hijos a la iglesia. Como dice la palabra del Señor, que lo instruya y aun cuando grande no se apartará. Cumpla usted con instruirlo. Cumpla usted con el mandato del Señor. Con predicarle. Nunca deje de predicarle. Y ya usted sabe que cualquier cosa que pase en adelante, usted hizo su papel como padre, como madre, usted cumplió su rol. Y usted ora por él y usted cumplió su rol. Pero no lo soltemos. No lo dejemos que ande con quien sea, sin aconsejarle, sin decirle las cosas claras. Y luego que el muchacho ya probó tanto el mundo, quiere quitarle el mundo un solo día. Entonces vigilemos cuáles son las amistades de vuestros hijos. Cuáles son las salidas, para dónde sale, para dónde va, con quién está. ¿Cómo yo vigilo a mis hijos? Sabiendo dónde están, poniéndole límites, reglas. No abusando de ellos para matarlo y maltratarlo. Pero hay que darle sus consejos. Y a veces también dice la Biblia que la vara de hierro menciona la Biblia. Con vara de hierro. Dice la palabra del Señor que el padre que no corrige a su hijo no lo ama. Porque los hijos deben ser instruidos y si usted no le está corrigiendo, entonces no lo ama. ¿Por qué? Porque la corrección, en la disciplina está el entendimiento. Y la disciplina no es en un día, es un proceso. Debemos ser guardianes para que cuando el enemigo quiera azotar su familia, usted diga, no, pero míralo ahí. Por eso dice la palabra del Señor, que si el hombre de familia supiera cuando el ladrón fuera a hurtar su casa, ciertamente velaría y no se dejaría minar. Pero ¿cómo es esto? Sabiendo que va a entrar. Pero en este caso, no sabemos cuando un ladrón quiere entrar a robar. Por lo tanto, debo estar todo el tiempo preparada por si alguien quiere robar. Así mismo pasa con la familia.
Debo ser un guardián de mi familia y siempre debo mantener la actitud de guardián, no bajar la guardia. Tanto el hombre como mujer. Hay hombres que a veces le dejan la disciplina a las madres, pero ambos deben ser parte de esto, de disciplinar a sus hijos. Yo no entiendo esa parte cuando hay mujeres que le dicen, deja que venga tu papá. ¿Tú sabes lo que es? Parece ser que ella no tiene autoridad sobre sus hijos. Y usted no puede perder la autoridad porque ese muchacho fue usted que lo parió. Y si no lo respeta a usted, ¿quién va a respetar? Y es triste ver esto, que en las escuelas usted le dice al muchacho, vamos a tener que decirle a tus padres que vengan por la conducta del niño, y él hace así. Parece ser que en la casa no se está cumpliendo con un rol de disciplinar, porque cuando el estudiante, en este caso, hace así, quiere decir que en la casa no se está haciendo el papel. Y no podemos crear niños así, porque no solamente le va a afectar a usted, también está afectando a otros. Y es por eso que vemos hoy en día la sociedad como está, porque las sociedades están compuestas de familias, diferentes crianzas, y como las sociedades están compuestas de familias, hay que ver cómo está mi familia. Yo soy la que debo vigilar mi familia, para que mañana mi familia, junto de otras familias, creemos una buena sociedad. Gloria al Señor por siempre. La situación que estaba en aquel lugar, cuando Nehemías, los muros estaban desbaratados en el suelo. Pero se levantó Nehemías como líder y dijo, nosotros no podemos seguir en la situación que estamos. Tenemos que hacer un cambio. Tenemos que reconstruir los muros. Y dice donde leímos que entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro, puse al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Decidieron reconstruir el muro otra vez, porque sin muro no hay protección. Decidieron otra vez levantar lo que le cuidaba. ¿Sabe que cuando nosotros hemos descuidado la oración, hay que reconocer cuando la oración está descuidada? Y después de reconocer ese descuido en la oración, por ejemplo, entonces decir, tenemos que levantarnos otra vez en la oración. No es que yo reconozca y me quede así, solamente lo reconocí. Debo reconocer que hay una falla y levantarme otra vez. Como Nehemías que dijo, tenemos que levantarnos a reconstruir el muro. Y dice que empezó a ubicar los pueblos por familias. Y esas familias no tenían las manos vacías. Parece ser que vieron cuáles tenían habilidades con la espada, otros con las lanzas, para poner cada quien en su sitio y reconstruir el lugar. ¿Por qué con la espada y con la lanza si estaban por reconstruir? Porque habían enemigos que no querían que construyeran otra vez el muro. Estaba Sanballat, Tobías y Gesem hermano. Eran enemigos que no querían que el pueblo levantara otra vez los muros. Y cuando escucharon que querían levantar los muros, querían ir contra ellos. Pero entonces el pueblo, al saber que tenían la amenaza de que vinieran contra ellos, dijeron, espérate, como quiera vamos a levantar los muros. Por eso usted ve que en el versículo más adelante dice que con una espada, con una mano tenían la espada y con la otra reconstruían el muro. Aleluya. Aleluya. Hay que levantarse como Nehemías otra vez y decir, ¿qué es lo que está pasando en mi familia? No puedo dejar que mi familia en el mundo se la lleve y se la coma con frito, no, Señor. Yo debo ser un vigilante de mi familia. Yo debo de agarrar a mis hijos y sentarlos. Los viernes vamos a leer la Biblia a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Vamos a leer aunque sea un versículo. Y usted me va a decir que usted entendió. Vamos a orar juntos. Nos vamos a tomar de la mano aunque sea los sábados y vamos a orar. Usted está formando un diseño para la generación que viene. Cuando ese muchacho crezca, aleluya, va a decir, cuando mis padres, óigame, cuando yo me crié con mis padres cristianos, nosotros tomábamos casi un día a la semana, aleluya, y hacíamos un ayuno o hacíamos oraciones. Y eso, y usted va a hacer que ese muchacho cuando tenga sus hijos también haga lo mismo. Usted va a estar criando hijos para Dios, para el reino. Y ese muchacho cuando tenga sus hijos también lo va a sentar y va a leer la Biblia con él. Va a anunciar a Cristo con él. Aleluya.
Así como Nehemías fue un líder, usted hombre, usted mujer, usted padre, madre, también es una líder de su hogar. Usted no le puede dejar los hijos al vecino, porque los hijos, Dios le va a pedir cuenta a los padres por los hijos. No es a los abuelos, no es al vecino, no es al tío, no es al hermano, porque hay padres que le dejan la responsabilidad de sus hijos al hermano más grande. Es a los padres que le va a pedir cuenta por tus hijos. No descuidemos sus hijos. Sepa bien, cuando usted es guardián, usted sabe que su hijo ve en ese teléfono, que es un arma de doble filo. Usted ve si ese muchacho está viendo pornografía o si está viendo juegos. Y lo digo así porque muchos niños que tienen 9, 10, 11 años, hermanos, están tomando el teléfono para ver videos prohibidos, por así decirlo. Videos que incitan al morbo. Gloria a Jesús por siempre. Entonces, cuando hay una mente así ociosa, mañana se puede estar formando un futuro brechador, un futuro violador. Pero ¿cómo usted evita eso? Viendo que sus hijos están viendo ahí, viendo cuáles son las influencias que están alrededor de su hogar. Pero sobre todo levantar en el hogar los muros, un altar para Dios, un altar de oración. Que usted enseñe a sus hijos antes de acostarse a orar. Que cuando vaya a comer, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el alimento, aunque sea breve. Que cuando nos vamos a salir de la casa, vamos a encomendarnos al Señor, no salgamos sin orar. Aleluya. Pues ¿cómo es que dice la palabra en el Salmo 91? Pero también dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que ustedes lo defienden. Pero ¿cómo pasa esto? Es como una actitud. Con una actitud que siempre usted tiene su mente en el Señor, como dice David, que en su ley meditaba. Que usted no salga de su casa sin encomendarse al Señor, y usted le enseñe eso a sus hijos. Y esa petición, esa oración delante de Dios va a provocar que ese muchacho mañana también ore a Dios. Y cuando él lo haga, el Señor está diciendo, hay alguien que me está orando. El Señor se siente comprometido con quienes se comprometen con el Señor. No saquemos nunca a Dios de nuestra familia. Aunque muchas familias están compuestas por cristianos y no cristianos, siempre hay una forma de provocar que Dios esté dentro. Y eso también se puede lograr con un carácter de humildad. Ah, yo no soy la única cristiana. Dios te llamó entonces a ti como guardián. En mi casa yo soy la única cristiana. Dios te llamó a ti. Yo soy el único. Dios te llamó a ti. Porque entonces Dios sabe que contigo es suficiente para interceder por tu familia, y los demás luego van a venir más adelante. En mi casa yo me convertí a los 16 años. 16 para 17 años. Entonces yo me voy a llevar que yo soy la más chiquita. Yo me voy a llevar que yo soy la única, que yo no lo puedo hacer. No, yo soy la que tengo entonces que velar por mi familia. Y yo puedo decir el cambio tan grande que el Señor ha provocado en mi familia, que desde que había cuadros de que eran católicos a los rajatablas, ya todo eso se ha ido. Cadenas que el Señor ha ido rompiendo. Cosas que fueron entregadas. Que si había alguno que visitaba algún brujo, ya no lo hace porque se creó un temor. Se metió Jehová. Por eso yo creo que cuando nosotros nos paramos como Josué, hay que ser valiente para defender la familia en el mundo espiritual. Hay que levantarse como Nehemías, hay que levantarse como Josué y decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pasaba que el pueblo ya iba a recibir la bendición, la tierra prometida. Ya con esto estoy terminando. Vamos a recibir la bendición, la tierra prometida. Gloria al Señor. Pero antes de irse allí a recibir la tierra de Canaán, Josué dice, busquen ustedes a quien servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Yo no sé si ustedes van a cambiar de ahora en adelante después que ustedes recibieron esa bendición, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando Josué estaba diciendo eso, le estaba incluyendo a su casa, a su familia. Una vez que cuando dicen, eso es de la casa de Judá, está diciendo todo lo que son de la tribu de Judá. Cuando usted dice mi casa y yo, primeramente donde usted vive, su esposo con los hijos, pero también usted arrastra a sus primos, sus tíos, cuando usted declara la palabra. Cuando usted declara que su casa y usted va a servir a Jehová. Pero su casa y usted va a servir a Jehová. Estaba junta a una actitud de Josué. Josué era un hombre que no descuidaba la oración. Josué era un hombre que no... Yo me imagino que Josué no era un hombre que estaba metido en casa buscando chisme, tal vez. Yo me imagino que Josué era un hombre que le estaba diciendo a ¿cuál era el otro? A Caleb. En mi casa mi familia hizo esto y aquello. Y no nos llevamos a estar así. Y empieza a hablar de su familia entera. A desfifarrar su familia entera. Y lo duro es que hay gente que desfifarra a su familia y después no quiere que el otro hable. Usted fue el primero en hablar. Cuando usted es como Josué, que dice en mi casa y usted cuida a su familia. No todo se habla de la familia. Cuide su familia. Cuando hablamos algunas cosas, debemos saber con quién hablarlo y para bien. Con una persona que tú sabes que te va a orientar, te va a dar un consejo y te va a ayudar. Va a orar junto a ti. Vamos a orar por su familia, hacerla tranquila. Pero cuidemos nuestras familias con nuestra boca, con nuestro accionar. Porque cuando nosotros hablamos así sin freno, podemos estar dándole herramienta al enemigo para que acabe contigo mismo o con tu familia. Entonces, cuide su familia. Cuide sus hijos. Dice ahí, gloria al Señor, donde leímos, que a cada uno le entregaron a sus familias algunos lanzas, alguna espada y algunos arcos. En la familia, el que no tiene un talento para una cosa, lo tiene para otra. Vea cuáles son las herramientas que tiene su familia, que usted lo puede usar para la gloria de Dios y para beneficio de su propia familia. Él le dijo que no temas, porque el Señor es grande y temible. El Señor está con nosotros, así que Él nos va a ayudar. Y dice, gloria al Señor también, donde leímos, aleluya, que los siervos en el versículo 16, dice que la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad lanzas, escudos y arcos y corazas. ¿Sabe que mientras el hombre puede estar orando en propósito por la familia, la mujer puede estar haciendo otra cosa? Pues dice la mitad trabajando y la mitad con el escudo, con la lanza. A ver, cuida a tu esposo. Cuida a tu esposa. Hay que cuidarlo. Cuida a tus hijos. Y no le seamos carga a aquel que está tratando de hacerlo bien. Si esa mujer se quiere ir a orar para la iglesia, póngase de acuerdo y váyase a orar. Y cuando esté orando, no la saque de la iglesia. No le empiece a tirar mensajes por el celular. Que dónde está esto, que dónde está lo otro. Esa mujer está conectada o ese hombre está conectado. Va para el piso, deje que termine su propósito en el piso. Está 3 días de ayunando, prepárale una sopa para cuando salga de ahí. Vamos a hacer un equipo, porque la familia es un equipo. Vamos a hacer un buen equipo. Y una recomendación como psicóloga, no solo tomemos en cuenta los defectos de nuestras familias, que ese esposo esto, que esa mujer esto, que todo lo negativo y todo lo feo. También hagamos una lista de las virtudes, de las cosas buenas que tiene su esposa y su esposo. Porque al enemigo nada más le gusta traer la cosa negativa. Eso trae división, eso trae pleito, eso trae división. Eso no permite que la comunicación, que el diálogo, que la dinámica entre familias se dé con confiabilidad, que no fluya. Pero si pensamos, mire, no hay una cosa que traiga más recompensa que cuando usted elogia,
Que cuando usted dice las cosas buenas, cuando usted habla de lo malo, usted está el tiempo está aburrido. Ya la gente no quiere que le diga lo malo. Ya uno sabe lo malo que tiene para que todo el mundo te lo recuerde. Vamos a decir las cosas buenas que tenemos. Y usted verá la sonrisa en el esposo, la sonrisa en la mujer y la sonrisa en sus hijos. Dios bendiga a cada familia. Un aplauso para cada uno de ustedes. Hasta aquí ha sido esta exhortación. Gloria al Señor. Si me permite, yo quiero leer un versículo bíblico y quiero que en esta parte Elías me colabore.